Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos volveremos a sumergir en la pluma del escritor inglés Martin Amis, con su La flecha del tiempo. Sin más que decir, comenzamos. Sinopsis. En un prodigio de osadía narrativa, Amis reconstruye la idea convencional del tiempo para explorar la naturaleza del pasado en una historia que empieza, se desarrolla y termina al revés. De esta manera, encontramos a un agonizante Dr. Todd T. Friendly cuya muerte da comienzo a un viaje por aquella vida que tuvo varias identidades, no pocos secretos y una tan enigmática como sospechosa inquietud. En el laberinto temporal de esa fuga vemos cómo Friendly rompe con sus amantes y después se enamora de ellas, arruina a sus pacientes antes de que vayan a visitarlo y escapa de una culpa terrible de la que se ignora su impredecible porqué. John Young, Hamilton de Sousa y Odile Humbert-D'Urban, otros nombres de ese mismo hombre, van entonces de la vejez a la juventud y, mientras tanto, se pasean por distintas ciudades hasta llegar al centro del origen, Auschwitz. Análisis. La flecha del tiempo, o, también conocida como La naturaleza de la ofensa, es la séptima novela del escritor inglés Martin Amis y está interesante. Este intento de análisis, entre comillas, será diferente a los que normalmente hago, ya que esta es una obra, como parece que lo son todas las del autor, bastante particular. En este sentido, la trama y los personajes, pero, sobre todo, la trama, salen sobrando. Es decir, la trama y los personajes solo son una especie de apéndice de la propuesta narrativa de Amis. Para poder hacerme entender, necesito ponerlos en contexto. La trama nos pondrá en la piel de Todd Friendly, al cual seguiremos en diferentes lapsos de su vida, mediante diferentes escenas. Así, lo veremos desde su pasado hasta su muerte, pero, aquí hay un detalle importante, esto se hace al revés, aunque es más complejo que eso. Es decir, no es una simple reconstrucción histórica con base en los recuerdos del protagonista, pero tampoco es la narración con base en analepsis, sino, y de ahí el título del libro, es como si la flecha del tiempo fuera en reversa, no como si pusiéramos una película en reversa, sino como si realmente viviéramos en reversa. Tranquilos, sé que lo que estoy diciendo no tiene ningún sentido, pero un poco más adelante pondré un par de ejemplos de cómo sucede esto en la narración. Después de, literalmente, regresar de la muerte, y de que nuestro protagonista regrese a su casa del hospital, comienza el verdadero ejercicio narrativo propuesto por Amis. A continuación, se presenta un ejemplo de lo que significa alimentarse, pero con la flecha del tiempo al revés. Comer tampoco tiene ningún atractivo. Primero apilo los platos limpios en el lavavajillas, que funciona estupendamente, diría que al igual que todos los demás electrodomésticos que me ahorran trabajo, hasta que llega un hijoputa gordinflón vestido con mono y los estropea con sus herramientas. Pero de momento funciona, así que sacas un plato sucio, recoges unos restos de comida del cubo de la basura y esperas un poco. Pronto mi garganta envía a mi boca una serie de masas informes de diversos alimentos, y después de darles un habilidoso masaje con la lengua y los dientes, los escupo al plato, donde acabo de esculpirlos con el cuchillo, el tenedor y la cuchara. Por lo menos, esto es bastante terapéutico, a no ser que te las tengas que ver con una sopa o un puré. Eso sí que puede ser su muerte. Después viene el laborioso proceso de enfriar los alimentos, reunirlos, envasarlos y llevarlos al supermercado, en donde, todo hay que decirlo, se me retribuye con prontitud y generosidad por mis ímprobos esfuerzos. Luego, me paseo entre los estantes con un carrito o una cesta, dejando los botes y los paquetes en su lugar correspondiente. Nótese la sucesión de escenas que van al revés en el tiempo. Esto queda más evidente si leemos las oraciones del fin al principio. Es decir, en el correr de la flecha del tiempo normal, hacia el futuro, el párrafo comenzaría con el paseo entre los estantes con el carrito, no dejando los botes y paquetes, sino tomándolos de su lugar, para terminar con quitar los platos limpios del lavavajillas. En cambio, con la flecha del tiempo al revés, la acción de comer, y, por ende, el párrafo, comienza con el apilamiento de los platos en el lavavajillas, seguido del acto de sacar uno sucio y del recogimiento de restos de comida del cubo de la basura, terminando con la colocación de los alimentos en el centro comercial. Este ejercicio narrativo es curioso, ya que, si pudiéramos grabar en video las escenas que describe Amis, efectivamente, las veríamos simplemente como si fueran en reversa. Sin embargo, esto no es un video, es literatura.
Por lo cual, Amis narra las escenas en presente indicativo, es decir, en un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que ocurren en el momento de enunciarlas, o, en este caso, de escribirlas. Esta forma, a mi juicio, dota de fondo a la narración, ya que se realiza cierta dialéctica entre las imágenes que representa Amis, que claramente van hacia atrás, y la escritura que va hacia adelante, entre comillas, mediante el accionar del verbo en presente, es decir, mediante la demostración de la acción in situ. Esto que les relato sucede todo el tiempo en la novela. A continuación, pongo otro ejemplo. No podría decir, y la verdad es que necesitaría saberlo, si Todd es bueno. O lo malo que es. Les quita los juguetes a los niños en la calle. De veras, el niño está con su nerviosa madre, con su papá grandullón. Todd se les acerca. El juguete, que puede ser un patito que hace cuá o cualquier cosa por el estilo, le es ofrecido por la sonriente criatura. Todd lo acepta, y se marcha sonriendo de un modo que me parece muy forzado para mostrar su agradecimiento. El niño parece confuso, desconcertado o crispado. Desaparecen a la vez el juguete y la sonrisa. Todd se lleva el juguete y la sonrisa. Después encamina sus pasos a la tienda a cambiarlo. ¿Por qué? Por un par de $. Parece increíble. Sería capaz de quitarle una piruleta a un bebé, con tal que le reportara 50 centavos de beneficio. Todd va a la iglesia y todo eso, claro. Entra en la iglesia los domingos arrastrando los pies, con sombrero, corbata y traje oscuro. Esa mirada de conmiseración que se recibe de todos los presentes, nada más entrar. Bueno, se diría que Todd la necesita, que no puede vivir sin ese tranquilizante social. Nos sentamos en hileras y adoramos un cadáver. Pero está bien claro que anda buscando Todd. Joder, si es que no tiene vergüenza. Siempre coge un billete de los grandes del cestillo de la colecta. Si lo han notado, el anterior ejemplo es más curioso aún, ya que, si lo viéramos desde la perspectiva del correr de la flecha del tiempo normal, es decir, hacia el futuro, podríamos sentenciar que, naturalmente, Todd no es una mala persona, ya que, como el párrafo sugiere, le compra un juguete al niño y, por si fuera poco, siempre dona un billete de los grandes a la canasta del diezmo de la iglesia. Claro, esto, como ya mencioné, es si lo viéramos con la flecha del tiempo normal hacia el futuro. Pero, no, la flecha del tiempo no está en sentido normal, hacia el futuro, sino en reversa. Por lo cual, como el párrafo indica, se crea la ilusión de que Todd le roba el juguete al niño y se roba un billete de los grandes de la canasta del diezmo de la iglesia. Y esto es algo que también hará el autor todo el tiempo, mediante la manipulación de la flecha del tiempo en dirección contraria. Así se manipula, no solo la narración, sino la percepción de la naturaleza de los personajes y sus acciones. Y, por si fuera poco, esto lo llevará hasta sus últimas consecuencias. Empero, para llegar a eso, necesito mencionar una cuestión: la estructura de la obra. La novela tiene 8 capítulos, agrupados en 3 partes en poco más de 170 páginas. En este sentido, la primera parte aborda la vejez del protagonista, algunas de sus relaciones y su labor como médico. La segunda, narra su participación en la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Y, finalmente, la tercera aborda cómo era la vida en su pueblo natal hasta antes de su nacimiento. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta estructura, además de poder seguir la narración de los acontecimientos históricos con la flecha del tiempo en reversa? Pues, evidentemente, la participación de nuestro protagonista en el campo de concentración y su labor como médico, y, en un lugar secundario, a mi juicio, quedan sus relaciones con otros personajes. No les pondré ningún otro ejemplo, para que se animen a averiguarlo por su cuenta, pero les invito a que hagan el siguiente ejercicio con base en los 2 ejemplos anteriores. ¿Cómo creen que sería la narración de la práctica médica con la flecha del tiempo en reversa? Quizá ya se lo hayan imaginado, y lo que sucede es que veremos cómo los médicos, en general, no curan, sino, todo lo contrario, son los responsables de todo lo que les sucede a sus pacientes. El resto, se los dejo a su imaginación, o, si lo prefieren, pueden averiguarlo si se animan a leer esta novela con una interesante propuesta narrativa. Por último, y detalle importante, aunque en varios pasajes la historia está narrada en primera persona, también el protagonista se refiere a sí mismo en tercera persona. ¿Por qué? Dejo que ustedes respondan la pregunta si se animan a leer la novela. Gracias por ver el video. Déjanos tu like y comenta, si la has leído, ¿qué te pareció la lectura? O, por el contrario, si se te antoja leerla. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.
Hasta un próximo viaje literario.